Siguiendo con los cursos de verano, en el módulo ahora de la Reforma Liberal, tenemos el gusto de contar con la participación de un distinguido maestro, el maestro Rubén Ruiz Guerra. El maestro Rubén Ruiz Guerra es licenciado en Historia por la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM, y maestro en Historia de América por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la misma universidad. Ha escrito infinidad de artículos, vamos a nombrar solo algunos, artículos y libros. Hombres Nuevos, Metodismo y Modernización en México, 1873 y 1930. La libertad religiosa, pilar de la libertad política, publicado en el 2004, coordinador del libro Miradas a la Reforma, publicado en 2011, y compilador de la obra Libertad religiosa en Iberoamérica, compilación de legislaciones 2006, entre otras cosas. Y en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, le damos la más cordial bienvenida, querido maestro. Muchísimas gracias. Es siempre para mí un gusto estar aquí con ustedes. Me han invitado el día de hoy a platicar acerca de los antecedentes de la reforma liberal en nuestro país. Nosotros sabemos que la reforma es un momento histórico muy importante, un momento histórico fundamental en la vida institucional, en la vida económica, en la vida social y aún en la vida intelectual, y me atrevería a utilizar el término espiritual en nuestro país. Todos esos aspectos son tocados por la reforma liberal, ese movimiento que se desarrolló en lo que Manuel Galindo denominó la gran década nacional y que la doctora Galeana, la directora de nuestro instituto, denomina el tiempo eje en la historia de nuestro país. La reforma es, pues, un momento muy importante en la vida de nuestra nación. Yo no les voy a hablar específicamente de la reforma, aunque sí tendré que mencionar algunas cosas acerca de la reforma. Si vamos a hablar acerca de los antecedentes de este momento, de este movimiento histórico, necesitamos saber, en primer lugar, a qué nos estamos refiriendo con una idea muy general. Nada más quisiera, antes de pasar ya a desarrollar los elementos que tengo incluidos en esta presentación PowerPoint, que es un muy buen acordeón. La verdad es que yo cuando estaba en la primaria no me animaba a hacer acordeones, ya me doy cuenta que realmente son muy útiles y ahora como son legales y los podemos utilizar y hasta exhibir, mucho mejor. Quisiera yo nada más señalar que el grabado que está ilustrando esta portada de esta presentación PowerPoint está tomado del México a través de los siglos. En México a través de los siglos, nosotros sabemos, es la gran obra historiográfica del liberalismo mexicano, escrita ya en la época del periodo porfiriano, finales de la década de 1880, principios de la de 1890, y entonces es muy sintomática, realmente refleja de una manera muy clara cómo los liberales mexicanos, aquellos que ganaron la guerra de reforma, aquellos que hicieron la reforma, concibieron este momento de nuestra historia. Lo que se pueden dar cuenta dentro de en la iconografía que está incluida dentro de esta imagen es, en primer lugar, aparece que en un lugar preponderante una moneda con anverso y reverso, por supuesto la imagen de don Benito Juárez, y en el reverso el símbolo masónico, el compás con la escuadra y los rayos de luz que por ahí están saliendo
esto en un segundo plano desde un gorro frigio que está enmarcado en la frase de don Benito: el de respeto al derecho ajeno es la paz. Por supuesto, la Constitución de 1857, documento axial, documento central de este momento de la vida de nuestro país, está también haciéndose una referencia. Me parece que es ilustrativo, me parece que es sintomático. Vamos a utilizar un poco más adelante un par de ilustraciones más de esta publicación. Entonces, decía yo que necesitaríamos preguntarnos en primer lugar qué es la reforma. En este momento no vamos a dar así una acabada definición académica, no vamos a hablar acerca de los elementos constitutivos de este movimiento. Vamos a expresar nada más algunas opiniones de gente que probablemente sea autorizada para decirnos qué se piensa de lo que es ese momento de nuestra historia. La primera opinión: José María Vigil, por supuesto, el autor del tomo sobre la reforma en esa obra historiográfica que hemos hecho referencia, El México a través de los siglos. José María Vigil, el último tal vez liberal doctrinario del siglo XIX, el que terminó sus días como liberal ya muy cercano a los finales del siglo XIX, en un momento en que ya las tendencias ideológicas, las tendencias políticas habían cambiado en nuestro país, cuando el positivismo se había apoderado del pensamiento político social en el país, había servido también como un eje articulador del grupo de poder fundamental en la segunda parte del periodo porfiriano. Bien, José María Vigil, insisto, el último gran ideólogo del liberalismo mexicano del siglo XIX, señala un papel fundamental, un papel sumamente importante de ese movimiento que conocemos, la reforma. La extirpación de los abusos, de aquellas costumbres que estaban profundamente arraigadas en la ignorancia y en la costumbre y que controlaban, que dominaban la vida del país. Primer punto entonces acerca de una idea general de la reforma. Es un movimiento que viene a transformar de raíz, viene a transformar desde la base las estructuras, insisto, políticas, económicas, sociales, intelectuales y espirituales de nuestro país. Como podemos darnos cuenta, es un movimiento sumamente ambicioso. No es que se esté planteando crear una institución o crear dos instituciones o reformar algo que ya está hecho. Está planteándose el eliminar una serie de actitudes, una serie de valores, una serie de estructuras, una serie de poderes establecidos que de alguna manera han estado controlando la vida del país y se piensa que tienen que ser hechos a un lado. Esa es, digamos, nuestra primera idea acerca de la reforma. Y al decir nuestra primera idea, estamos diciendo entonces nuestra imagen interina de lo que es la reforma. Y aquí estoy retomando la expresión de don Luis González y González, quien es un maestro muy querido de muchos historiadores, que desarrolló una beta muy importante en la historiografía de nuestro país y que escribió un pequeño volumen muy importante que se llama El oficio de historiar. Y él, una de las tareas que dice que los historiadores y aquellos que nos interesamos de la historia nos tenemos que hacer es hacernos imágenes de lo que pensamos vamos a encontrar conforme vayamos estudiando y vayamos aprendiendo más cosas. Y esas imágenes, él dice, son imágenes interinas, o sea, imágenes que están hechas para, en un momento determinado, cambiar y transformarse en algo más. Esta primera imagen, esta imagen interina del pasado, acerca de la reforma, tiene que ver, insisto, entonces, con esta idea de deshacerse de cosas del pasado y la construcción de algo que sirva para construir una nueva sociedad. Otro grupo de personajes liberales que seguramente deben haber sabido qué fue la reforma fue el grupo de liberales que
durante la guerra de los 3 años, aquella guerra la que conocemos en nuestra historia como la Guerra de Reforma, ese grupo encabezado por don Benito Juárez, pero en donde estaba también Melchor Ocampo, estaba Manuel Ruiz, estaba Juan Antonio de la Fuente, en fin, varios de estos, estaba Miguel Lerdo de Tejada, varios de estos personajes que estuvieron ahí reunidos y que desde Veracruz lanzaron lo que es el cuerpo, la estructura legal específicamente que conocemos en nuestra historia como de las leyes reformistas. Bien, esos ciudadanos que se referían a sí mismos como liberales, por una parte, y que sostenían que debido a los procesos institucionales que habían existido en el país, ellos estaban representando al gobierno constitucional del país, también dijeron algo acerca de lo que la reforma estaba intentando. Ellos lo identificaron muy claramente con un documento constitutivo, la Constitución de 1857. La primera Constitución que logró tener una vigencia, que logró tener una permanencia que fuera más allá de una o tal vez de 2 generaciones de mexicanos. La Constitución que se mantuvo vigente hasta el año de 1917 y que de alguna manera pervive hasta ahora. Tenemos que recordar que nuestra Constitución de 1917 es una reelaboración, cuando menos así se lo planteó don Venustiano Carranza y que aquellos que le siguieron, de la Constitución de 1857. Y lo que estos liberales que están refugiados en Veracruz durante la Guerra de Reforma, que están viendo que es probable que puedan perder la vida en el intento de defender esto, dicen: la Constitución del 57 y los principios liberales se dirigen a que todos los ciudadanos, sin distinción ni de clases ni de condiciones sociales, disfruten de derechos y de garantías. La creación de un Estado de derecho que permita a los ciudadanos, en términos de igualdad con el conjunto, el resto de la ciudadanía, tener derechos y tener garantías dentro de nuestra sociedad. Y es muy importante este concepto de en términos de igualdad. Hasta la Constitución, hasta la Reforma, mejor dicho, hasta la Reforma en esta sociedad había grupos que algunos, como decía George Orwell, eran más iguales que otros, que tenían más privilegios, que tenían más derechos, que tenían privilegios especiales, que tenían una situación social y económica determinada no por su esfuerzo, no por su conocimiento, no por su valer personal, sino por su pertenencia a un cuerpo dentro de la sociedad mexicana. Esto tiene sus raíces en la estructura colonial, ya lo platicamos aquí en algún momento, en alguna plática que tuvimos, ¿sí? Esto tiene su raíz y su razón en la historia colonial de nuestro país, pero ya después de más de 3 siglos, en el siglo XIX se consideró que era necesario transformar eso, se consideró que era necesario cambiar eso y que de alguna manera eso permitiría avanzar hacia nuevos estadios dentro de nuestra sociedad. Entonces, ya tenemos 2 elementos. Por una parte, la extirpación de ideas antiguas, de ideas anquilosadas en todos los ámbitos de la vida, y en segundo lugar, la creación de una ciudadanía con derechos y con garantías iguales para todos. En tercer lugar, y creo que con esta cerraremos porque es la que ofrece más elementos para nuestra plática. La definición o la versión de Justo Sierra acerca de la reforma. La reforma, dice él, es un movimiento para establecer una constitución política. En este sentido, el movimiento de reforma no es novedoso. Desde que México surge a la vida independiente, hay un enorme impulso por crear documentos constitucionales. Este movimiento también está buscando un documento constitucional como base para regular la vida
política del país para regular las relaciones entre la sociedad en nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las características más específicas que se están planteando con ese documento constitucional? En primer lugar, un régimen de libertades. Un régimen de libertades, y aquí nada más me interesa señalar que, como dijeron los liberales, dijeron los liberales en el 59, el grupo de Juárez, desde Veracruz, libertades que sean compatibles con el buen orden de la sociedad. O sea, no un liberalismo irrestricto, no un liberalismo a ultranza, no un liberalismo que haga pasar las libertades de los individuos por encima de las necesidades del conjunto de la sociedad. Y esto es un elemento que es muy importante. Entonces, un régimen de libertades que tenga como base la transformación social. Estos liberales que hacen la reforma son gente que tiene muy claro que la estructura social de nuestro país era una estructura social desigual, era una estructura social injusta, era una estructura social desequilibrada, y que para poder construir, pensaban ellos, un mundo nuevo, un México nuevo, se necesitaba transformar eso. ¿Cómo? ¿Transformarlo cómo? Suprimiendo las clases privilegiadas. No quiere decir que ellos fueran unos socialistas utópicos que trataran de destruir a todas las clases sociales. No, ellos estaban refiriendo específicamente a esos cuerpos que habían existido en la sociedad colonial y que se mantenían vigentes todavía hasta ese momento con legislación propia, con poder político propio, con bienes vinculados que no podían salir de las manos de esos grupos sociales. No. Eso era lo que había que eliminar, y con esa desigualdad, los abusos que además se generaban sobre esto. Pero además de esto, con una distribución equitativa de la riqueza pública. ¿Qué quiere decir esto? Que se buscaba que hubiera una equidad social. No se trataba de decir que todos fueran iguales, que todos ganaran lo mismo. No, se trataba de decir que había equidad, que había un equilibrio y que no se mantuviera, no se reprodujera ese sistema heredado de la época colonial en el cual los ricos eran inverosímilmente ricos y los pobres inverosímilmente pobres. Se trataba de lograr que la riqueza pública, esa riqueza que genera el trabajo de la sociedad en su conjunto, estuviera distribuida de una manera más o menos equitativa. ¿Sí? Una sociedad en la cual el trabajo tuviera un valor significativo. Se trataba de que el trabajo no fuera como lo había sido, y lamentablemente parece que en ciertos casos lo sigue siendo, como algo totalmente desdeñable, como algo que puede ser sustituido de una manera rápida y que no es retribuido de la mejor manera o de la manera más adecuada. Pero además, esta transformación social construyendo una conciencia nacional. ¿Qué quiere decir eso? La idea de la pertenencia a nuestra sociedad, la idea de que se pertenece a un conjunto general de la sociedad mexicana y no al cuerpo de la iglesia o al cuerpo del ejército o al cuerpo de alguna institución privilegiada como en su momento lo fue la Universidad Real y Pontificia. Se trataba de crear una conciencia nacional, y esto con un instrumento fundamental, con la educación. Como nos podemos dar cuenta entonces, el proyecto liberal es un proyecto sumamente ambicioso, es un proyecto verdaderamente de transformación del conjunto de la sociedad. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Esas son, insisto, tal como lo titulé aquí, opiniones. Son argumentos que en su momento estas personas, muy importantes todas ellas, pueda ser José María Vigil, pueda ser el grupo de liberales en Veracruz,
pueda hacer justo cierre al estudiar la evolución política del pueblo mexicano. Todos ellos, personajes muy importantes, nos dan una idea de que la revolución de la reforma, ¿sí?, es un momento muy importante de transformación en la vida de nuestro país. Pero necesitamos, como dirían aquellos que se dedican al estudio de las ciencias sociales, algunos datos duros que nos hablen acerca de qué es en sí este movimiento de la reforma. Y aquí, antes de entrar a dar esos datos duros, me permito presentar otro de los grabados que vienen en el México a través de los siglos. Lamentablemente no se ve muy bien, está muy clara la imagen, hay demasiada luz todavía, pero me parece importante señalar 2 o 3 aspectos de este grabado. En primer lugar, vemos ahí como unas tablas de Moisés, y todos aquellos que hayan visto los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille en su vida, recordarán así esta imagen de las tablas de la ley, estas tablas que le dio Dios a Moisés para que se regulara el funcionamiento de la sociedad humana, representadas de esta manera, como 2 tablas así con muy artísticamente decoradas y muy claramente planteados los principios. Y los liberales del siglo XIX tenían una visión de alguna manera sacra del papel, del funcionamiento de la reforma liberal. Ellos estaban hablando de que este era un nuevo comienzo para la sociedad mexicana. Entonces, se están reflejando ahí esa tabla de los mandamientos a semejanza de los mandamientos de Dios a Moisés, y por otra parte se ve muy claramente reflejado el faro de Veracruz, ¿sí?, que es el lugar bueno, no fue desde el faro exactamente, pero bueno, está simbolizando el lugar donde se lanzaron, donde se promulgaron el cuerpo fundamental de las leyes de reforma. Entonces, en este grabado lo que estamos viendo es justamente esta idea de que desde Veracruz se lanzan estas leyes que permitirán transformar la vida del mexicano. El mexicano representado por un soldado, un chinaco con su bayoneta, con su fusil, y vemos junto a él una serie de representaciones de lo que es el producto del trabajo. El producto del trabajo fundamentalmente desde los aspectos agrícolas. Estamos viendo por ahí un agave, estamos viendo por ahí una piña, estamos viendo unas mazorcas de maíz, estamos viendo por ahí unas papas también, reflejando la abundancia que debe haber gracias a la transformación que la reforma está planteando para la vida del país. ¿Sí lo alcanzaron a ver o no? Más o menos se pudo ver. Bien. De todas maneras, al final les dejo la presentación para que aquellos que quieran puedan llevársela y ver las imágenes. Insisto, esta imagen está tomada también de la edición original de México a través de los siglos. Bien, ¿qué es la reforma? Varios datos básicos, datos duros. Es un movimiento que dura alrededor de 13 años y que se da entre 1854 y 1867. Por supuesto que como todo esfuerzo de historiador, el poner fecha de inicio y fecha final siempre tiene asegúnes y discusiones. Habrá quienes digan, bueno, no es exactamente en 54, que es cuando triunfa la Revolución de Ayutla, sino que es en 57, cuando se inicia la Revolución de Ayutla, sino que es en 57 cuando se promulga la Constitución. Entonces ahí es en donde inicia la reforma. Habrá quienes digan, bueno, es que no es en 67, que es cuando se restaura la República, sino es hasta 76, cuando cae el gobierno de Lerdo de Tejada y se inicia una nueva etapa histórica que es el porfiriato. En fin, pero estamos hablando de una revolución al medio siglo más o menos, que tiene una duración de entre 13 y más o menos 20 años, poco más, poco menos, ¿sí? Estamos hablando de una generación y media. Estamos hablando de un momento fundamental
en la vida de nuestro país. Y para que siempre nos acordemos de qué es la Reforma, les puedo decir que algunos de nuestros héroes fundamentales son los héroes que trabajaron por la Reforma. Por supuesto, don Benito Juárez, por supuesto, Melchor Ocampo, por supuesto, Ignacio Ramírez y, pues no también por supuesto, pero también por supuesto, Porfirio Díaz, ¿no? Y con excepción y todos sabemos que a cualquier población mexicana que vayamos hay una calle o avenida Juárez y hay una calle o avenida Ocampo, cuando menos esas dos a chaleco. Y por supuesto, en más de un jardín que vayamos, si ustedes van a los distintos jardines en las delegaciones de la Ciudad de México, van a ver ahí la estatua sí de Hidalgo, pero también de Juárez y de alguno de los otros de los héroes de la Reforma. Es justamente ese un momento fundamental de nuestra historia. Y ya para tratar de terminar esta parte, decir, la Reforma es un momento de cambio. Todos los aspectos de la vida, si no se transformaron, se buscó su transformación. Desde la creación de un sistema de pesas y medidas uniforme, de orden internacional, hasta el control de los días festivos, ¿no? Claro, no sabían los liberales del siglo XIX que los mexicanos del siglo XX encontraríamos nuevos días festivos que celebrar. Y yo me acuerdo que cuando ya casi no teníamos días festivos en mayo, de repente empezaron a surgir otros nuevos, ¿verdad? Y como ya habíamos en marzo también hecho varios días festivos también para sustituir a los de mayo, pues entonces ahora tenemos muchos días festivos en marzo y en mayo, por ejemplo, ¿no? Bueno, una de las cosas que se trataba de controlar era eso. Estamos hablando entonces de transformaciones hasta en los aspectos más sencillos, más simples de la vida cotidiana. Una transformación que no solo se ocupaba, que sí se ocupó, de crear instituciones, que sí se ocupó de crear una base legal, que sí se ocupó de generar una nueva manera de explicar y de darle sentido a la vida. Todos esos elementos están presentes en la Reforma. Y tal vez el asunto más notorio de esta transformación, de esta revolución de la Reforma, como la llama la doctora Galeana, será que es el momento de la creación de la estructura legal de México como un país moderno. Para que nos demos cuenta de lo que significó esto, pensemos, por ejemplo, que Benito Juárez, para hacerse abogado, tuvo que aprender latín, tuvo que aprender derecho romano, tuvo que aprender toda la estructura legal del México colonial, bueno, del imperio colonial español, y que con esos instrumentos es con los que litigaba cuando no se dedicaba a alguna tarea pública y ejercía como abogado, porque él ejerció como abogado, ¿sí? O sea, Benito Juárez para litigar no recurría a algún código civil moderno, no recurría a leyes modernas, sino estaba recurriendo a las leyes del antiguo Imperio Español. Esto nos habla de lo imperioso que era la creación de un nuevo sistema legal de acorde con las ideas de crear un México moderno. Y justamente una de las tareas a las que se dedicaron afanosamente los liberales fue a crear leyes en todos estos sentidos. Y justamente el elemento que más resalta de la Reforma, digo más resalta porque es el que vemos de una manera más obvia, es justamente el de la creación de un cuerpo de leyes. Como es tan amplio todo este elemento, lo que vamos a hacer en esta plática va a ser tratar de centrarnos en algunos de los aspectos fundamentales de esta transformación, de esta revolución de la Reforma, para buscar sus antecedentes. Y aquí me interesa señalar bien claro, algunos historiadores, algunos muy buenos, con un amplio reconocimiento, todos ellos estoy seguro con mucha honestidad, han dicho que la Reforma es un movimiento que trata de hacer a los mexicanos algo distinto a lo que eran, que es el importar a México instituciones creadas en países
lejanos. En países lejanos, no solo geográficamente, sino también culturalmente. Trataban de traernos, pues ya no digamos que a los españoles o a los franceses, trataban de traernos las leyes inglesas, trataban de hacernos ingleses o trataban de hacernos norteamericanos. Todo esto se ha dicho y se sigue diciendo. Como si lo que da a entender entonces es que la reforma es un movimiento traído de fuera. Y lo siento, eso no es cierto. La reforma es un movimiento que está respondiendo a las transformaciones de la sociedad mexicana y a una serie de elementos que en la sociedad mexicana y aún en la sociedad colonial se habían estado dando y se habían estado regulando y se habían estado haciendo como se estaban tomando como políticas. El ejemplo más claro de eso, lo vamos a ver en un momento, es el que tiene que ver con la actitud del gobierno frente a la religión y el papel que se asigna a la religión en la vida de nuestra sociedad. Como hay quienes inventaron que uno de nuestros rasgos de identidad es ser católicos apostólicos romanos, entonces los liberales, cuando quisieron quitar eso, estaban trayendo ideas que nos eran ajenas. No es cierto. Ni nos identifica el ser católicos apostólicos mexicanos, católicos apostólicos romanos, perdón, los mexicanos, los católicos apostólicos mexicanos fueron unos que surgieron ahí en la Reforma, ¿sí? Ni eso es cierto, porque si evaluamos cuál es nuestro comportamiento, nos daremos cuenta que no somos muy fieles seguidores de los dictados de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Ni vamos a la iglesia todos los domingos, ni tenemos un comportamiento en el matrimonio como es el que nos manda la Iglesia romana, ni tenemos una vida sexual como nos la manda la Iglesia Católica Apostólica Romana, ni tenemos una serie de actitudes con respecto al dinero y con respecto a las responsabilidades sociales como los marca la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y eso, en el momento de las preguntas y respuestas, lo podemos discutir. En este momento yo señalo, no es cierto que eso nos identifique. ¿Sí? Bueno, pero sobre eso nos dicen, entonces cualquier cambio en el modelo de religión que se tenía en este país significaba hacerse inglés o norteamericano. No es cierto. Los cambios que plantea la Revolución de Reforma son cambios que se vienen dando en el Imperio Español desde el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Ya lo veremos un poco más adelante. Pero en fin, todo esto para insistir en esta idea fundamental. La Reforma no es un intento de dejar de ser mexicanos para ser de otro país. La Reforma es un intento de ser mexicanos modernos, que es distinto, de potenciar ciertos aspectos de nuestro ser, ciertos aspectos de nuestro comportamiento y sí adoptar los elementos que se están generando en el resto del mundo y que se piensa pueden hacer de esta una sociedad mejor, tal como lo planteamos como lo vimos en el planteamiento de Justo Sierra. ¿En qué nos vamos a centrar? Uy, ahora se ve menos por los hipervínculos que le puse ahí. En primer lugar, en la idea de la creación de un Estado de Derecho. Justamente la reforma es importante porque se crea un nuevo Estado de Derecho, un Estado de Derecho moderno, en el cual ya se deja de ser súbditos para ser ciudadanos. Nosotros recordamos que todavía en el último cuarto del siglo XVIII las autoridades españolas decían que los súbditos están hechos para callar y obedecer. Y nada más. Cuando se habla de ciudadanía, se habla de que se tiene una pertenencia y una preocupación por la cosa pública. Y justamente eso es lo que se va a consolidar con la reforma. Creación de constitución, derechos ciudadanos, igualdades, entramado legal, ya lo veremos. Ni siquiera lo puedo yo leer aquí. En segundo lugar, pero ahí se ve bastante bien. En segundo lugar,
uno de los aspectos que más también nos ha llamado la atención y sobre el cual nos centramos muchas veces es el de la separación del Estado con respecto a la Iglesia. Y tal vez el logro más importante de todos que se haya alcanzado con la reforma fue justamente la separación del Estado, de las cosas del Estado con las cosas de la Iglesia. Por una razón muy sencilla, porque eso no solo significó una transformación en lo institucional, no solo significó que de alguna manera se crearan nuevas formas de vivir la institucionalidad, significó también que se estaban creando nuevas formas en que el ser humano se considerara a sí mismo. Se crearon nuevas formas de entender las relaciones entre los seres humanos. Se crearon nuevas formas de las relaciones de los seres humanos con el resto de su entorno. Y eso tiene que ver con el papel que lo religioso tenía en aquel momento en nuestra vida. Y el último de estos elementos será el de la secularización de la vida. Esa separación del Estado con respecto a las cosas de la Iglesia significó también un enorme paso, la secularización. Dejar que las cuestiones eclesiásticas estén en su ámbito propio, que es el ámbito privado, y que las relaciones en el ámbito de lo público estén normadas no por los principios religiosos, sino por principios acordados, adoptados socialmente por el conjunto de la sociedad. Vamos a ver este asunto de la construcción del Estado de Derecho. Nosotros tenemos que recordar que la vida de nuestro país en la primera mitad del siglo XIX fue una vida bastante azarosa. Cuando yo estudié historia todavía había quienes decían que esa era así como la época del caos, la época que no tenía una manera de entenderse, la primera mitad del siglo XIX. Ya cuando alguien quiso tratar de poner un cierto orden, dijo es la era de Santa Anna, que tampoco ayudaba mucho. Estamos pensando en un personaje que fue presidente de la República creo que en 13 ocasiones, que iba y venía y que se daba el lujo en ciertos momentos, como por ejemplo en 1833, de ser presidente, dejar el puesto, dejárselo al vicepresidente, irse a su rancho, irse a su hacienda en Manga de Clavo, estarse ahí un par de meses y luego regresar a la Ciudad de México, estarse aquí otro mes, 2 meses y luego regresarse. Eso nos habla de una cierta inestabilidad. Pero para poder ejemplificar esto de una manera más clara, recurramos a las autoridades y pensemos que, por ejemplo, Emilio O. Rabasa, que es un jurista altamente reconocido, un jurista que vivió los últimos años del periodo porfiriano y los primeros años del siglo XX, todavía hasta después de la Revolución Mexicana, él señaló con toda claridad que entre la independencia y 1857 hubo en este país cuando menos 4 documentos constitutivos, 4 constituciones. Y esto ya cubriendo ciertos requisitos, dice que hayan tenido vigencia, que hayan sido obedecidas, en fin, o sea que no eran nada más planes o no eran buenas intenciones. Entre 1821 y 1857 estamos hablando de 36 años, 4 documentos constitucionales. Nosotros, afortunadamente, estamos para cumplir 100 años de la Constitución de 1917. Hay su diferencia, ¿verdad? Y si pensamos, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, ellos han tenido una sola Constitución a lo largo de su vida independiente, con algunas enmiendas ellos le llaman, creo que son alrededor de 20 enmiendas, pero de todas maneras son muchísimas menos de las que nosotros le hemos hecho a cualquiera de nuestras constituciones. No estoy diciendo que eso sea bueno y lo otro sea malo. Estoy señalando simplemente que hay una cierta inestabilidad a la cual no se le encontraba salida. Sí me interesa señalar que ese proceso de constitucionalización de la vida institucional de nuestro país tuvo que ver
con varias cosas, entre otras, la creación de derechos para los seres humanos y para los ciudadanos. En la medida en que se fueron generando más y más documentos constitucionales, se fue haciendo más evidente que la célula central, que la célula fundamental de un país moderno serían los ciudadanos, no los súbditos, los ciudadanos, como decía por ahí el grupo liberal, con derechos y con garantías. Esto es algo que ya se estaba viviendo en México hasta antes de la reforma. Sin embargo, este proceso hubo cosas que no logró. Pues sí, estaba esta idea de la institucionalización. En primer lugar, no logró dar estabilidad al país. Siguieron dándose los levantamientos, los golpes de Estado, siguieron estando presentes las invasiones extranjeras, por supuesto. Pero además de todo eso, estos documentos no lograron, en primer lugar, romper con ciertas cosas de la vida tradicional que venía heredada del régimen colonial español. Dos cosas voy a señalar en este momento. La dependencia de lo religioso en materia pública. La Iglesia católica tenía un lugar de privilegio en la sociedad y la religiosidad católica, que es distinto, tenía protección constitucional. Había esta vinculación todavía muy fuerte dentro de las estructuras públicas con respecto de lo religioso. Y en segundo lugar, estos documentos constitucionales no lograron romper eso que algunos llaman la estructura corporativa de la sociedad. Ya se habían ido deshaciendo algunas de las corporaciones más fuertes. Pensemos, por ejemplo, los comerciantes o los mineros. Nosotros sabemos que en la época colonial los comerciantes y los mineros tenían unas estructuras, organizaciones propias, con legislación propia, con interlocutores propios frente a la autoridad y con muchos recursos económicos para que cada vez que la autoridad necesitaba dinero, ellos le podían decir: yo te presto o te regalo el dinero, pero ya sabes que tendrás que darme algunos privilegios, asegurarme algunos monopolios, asegurarme el control de ciertas materias primas, en fin, este tipo de cuestiones. Pero dos estructuras corporativas no se habían logrado romper. El ejército, que era una herencia esta, no exactamente, bueno, sí colonial, pero herencia de la Guerra de Independencia, y la Iglesia católica. ¿Sí? Bien. Pero además de que no se había logrado romper con esos elementos, estos documentos constitucionales no habían logrado establecer varias cosas que también eran muy importantes. En primer lugar, no habían logrado una dinámica respetuosa, una dinámica adecuada que permitiera una fluida relación entre el gobierno general y los gobiernos del interior del país. En términos modernos, no había una relación sana entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Porque en aquella época hubo momentos en que no había gobierno federal y gobiernos de los estados. En alguna época se centralizó el poder y entonces el gobierno general era un gobierno que trataba de controlar como dependencias a los estados. No había una relación sana en este sentido. Junto con este problema había otro, que es que no se había logrado establecer un financiamiento sano para el gobierno general. Cuando empezamos a estudiar el México del siglo XIX, nos damos cuenta que uno de los serios problemas que tuvo el gobierno general, cualquiera de ellos, desde el de Guadalupe Victoria hasta el último de Santa Anna, fue que tuviera fuentes de financiamiento seguras, suficientes. No había eso. Guadalupe Victoria logró sobrevivir porque consiguió préstamos en Inglaterra,
y eso le permitió terminar sus 4 años de gobierno. Pero después de él ya ni siquiera se pudo pagar esos préstamos y no había una fuente de recursos suficiente para mantener el gobierno. Por eso esos gobiernos siempre pedían prestado. Por eso esos gobiernos caían en manos de esos agentes financieros que conocemos como los agiotistas. Gente que le prestaba a una muy alta tasa de interés. No había eso ni siquiera, un problema de fondo. Y tal como lo señalé hace rato, no se había logrado establecer un marco jurídico moderno, un marco que regulara las relaciones entre las distintas partes de la sociedad. ¿Y por qué hacemos énfasis en la existencia de un marco jurídico? Les prometo que no soy abogado y no intento serlo, y mucho menos intento defender el campo de trabajo de los abogados. Pero resulta que las leyes son el marco mínimo indispensable que tenemos para regular la convivencia. En el ámbito civil, en el ámbito penal y en el ámbito que ustedes quieran, en el ámbito comercial, por supuesto, etcétera. Por eso los abogados tienen que ver con todos los ámbitos de nuestra vida. El marco legal sirve justamente para establecer qué se puede y qué no se puede. Pongamos por caso, sé que estoy simplificando, el marco legal que regula el flujo del tránsito en la Ciudad de México. Pues es un marco que nos permite establecer ciertos parámetros de convivencia. Bueno, hay una luz roja, te tienes que parar porque el que viene en un sentido distinto tiene derecho a pasar. ¿Y qué pasa si rompemos eso? Pues estamos violando no la ley, sino el espacio y la posibilidad de que el otro circule adecuadamente. Un poco eso es lo que estaba pasando. Entonces, en estos antecedentes de la reforma, lo que nos estamos dando cuenta es que a pesar de que se van dando ciertos pasos para avanzar hacia la construcción de la nueva sociedad, ¿sí?, todavía no se están logrando muchas cosas. Decíamos que, bueno, en la creación del Estado de Derecho se habían hecho esfuerzos, pero todavía faltaban algunas cosas. En el ámbito de la separación de la Iglesia y el Estado hay otro elemento muy importante. Me interesa señalar, en primer lugar, quien da la primera voz de separación del Estado y la Iglesia no es el Estado reformista, es la Iglesia católica. ¿Cómo? Pues sí, durante la época colonial, el Estado y la Iglesia formaban parte de una misma estructura. Así como en la sociedad moderna nosotros sabemos que el Estado está conformado por distintas partes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, según la versión que adoptamos allá de Montesquieu, ¿sí? Y ahora en términos modernos ya le hemos hecho unos chipotes que son los institutos autónomos, ya está el IFE, ya está el IFAI y el IFE, bla, 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 ¿no? Que a final de cuentas son órganos del Estado para regular ciertas partes de nuestro funcionamiento público. Bueno, en la época colonial esa división que ahora conocemos no existía, pero sí existía la corona y por otra parte la Iglesia. Sí como un poder espiritual, pero más importante que como un poder espiritual, como un gestor social. La Iglesia durante la época colonial fue también un gestor social. La educación en manos de la Iglesia. Ciertos elementos de salud en manos de la Iglesia. Pensemos, por ejemplo, no existía un manicomio que dependiera de una Secretaría de Salubridad, pero existía un hospital de San Hipólito que era parte de la estructura de la Iglesia Católica. Y ese era el instrumento que esa sociedad tenía para atender a los enfermos mentales. No sé si estoy siendo claro. La idea es entonces que existe una unidad de la corona y
y de la Iglesia y que funcionan de común acuerdo. Y ese común acuerdo estaba formalizado en una donación que le hizo el Papa al emperador, que se llamó el Real Patronato, como agradecimiento por los grandes descubrimientos del Nuevo Mundo y porque ese Nuevo Mundo estaba siendo cristianizado. El Papa decidió darle al rey español el Real Patronato, el gobierno de la Iglesia. ¿Sí estoy siendo claro? Y eso se ejerció a lo largo de los 3 siglos de vida colonial. ¿Qué significaba el patronato? Palabras más, palabras menos. Esto podríamos dar no un curso de verano, sino un curso de varios años y no llegaríamos a acuerdos. En primer lugar, la corona financiaba el quehacer de la Iglesia. Por lo tanto, tenía derecho a meterle mano a los bienes de la Iglesia. ¿Sí? La corona tenía derecho a plantear ternas para el nombramiento de obispos. ¿Qué quiere decir eso? Que el nombramiento de obispo no era un nombramiento libre del Papa, sino que el rey español le decía, bueno, está libre la Arquidiócesis Primada de México. Ten estos 3 nombres para que de esos 3 nombres tú decidas quién es el que va a ser el arzobispo primado. Por supuesto, entonces, ese arzobispo primado obedecía o respondía más a los intereses del rey español que los de nadie más. ¿Estoy siendo claro con esto? Con esto estoy diciendo entonces que en la época colonial la Iglesia era parte del aparato de gobierno. Cuando viene la independencia, pues viene toda la reestructuración y hay que rehacer el pacto social fundamental y el pacto político fundamental de este país. Y entonces los miembros del triunvirato le mandan una carta a los obispos mexicanos y le dicen, bueno, pues somos herederos del gobierno mexicano, es heredero de todo lo que era el gobierno imperial español en estas tierras, por lo tanto tenemos el derecho de patronato. ¿Y qué creen que pasó? Que los obispos o sus enviados se reunieron en el arzobispado de la Ciudad de México y decidieron que no, que el patronato había terminado. Por lo tanto, la corona, bueno, ya no era la corona, el gobierno mexicano ya no tenía ni injerencia ni control sobre la vida de la Iglesia. La primera ruptura, la primera separación Iglesia-Estado la da la Iglesia misma. Estamos hablando esto entre los años 1821-1822. El gobierno mexicano no hace caso de este reclamo de independencia de la Iglesia y sigue manteniendo los asuntos eclesiásticos como un asunto muy importante de su vida. ¿Por qué? Porque pensaban, como se sigue pensando, que la Iglesia tenía un gran poder sobre la sociedad. Podía ser que la sociedad la obedeciera. Y podían pasar a la sociedad mensajes que le interesaran al gobierno. Por ejemplo, convencer a los nuevos ciudadanos de que tenían que obedecer al gobierno. Por ejemplo, hubo varios intentos de eso. Las cosas medio funcionaron. Como buenos mexicanos que somos, tenemos una institucionalidad y tenemos un quehacer que a veces no está tan de acuerdo con esa institucionalidad. Pero en fin, las cosas van marchando. 1833, la reforma liberal, la primera reforma liberal está encabezada por el doctor José María Luis Mora y por don Valentín Gómez Farías. Se empiezan a tomar una serie de medidas que están afectando directamente a la Iglesia católica. Menciono 2 fundamentalmente. Secularización de los bienes de los fondos para California y el diezmo ya no será obligatorio. Todavía en 1833 pagar diezmo era obligación de los mexicanos. Ahora ninguno de nosotros tiene ninguna obligación legal para pagar el diezmo.
lo pagamos si queremos y somos fieles y devotos de nuestra iglesia, ¿o no? Pero usualmente no lo pagamos. Y nadie nos puede meter a la cárcel por no pagar el diezmo, ¿verdad? Este fue uno de los cambios que se dan en la reforma de 1833. Para no hacer el cuento largo y porque ya se me acabaron los 50 minutos que yo había planeado originalmente, pero me voy a prolongar un poco más, ¿sí? Se empieza a armar una enorme pelotera y empiezan a haber conspiraciones en contra del gobierno. Y entonces llega un momento de desesperación en el cual el gobierno de Antonio López de Santa Anna, Valentín Gómez Farías, llega a la desesperación y le ordena a su ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos que emita una circular en donde lo que dice es más o menos esto: el gobierno de la República no necesita que nadie le ande haciendo el trabajo, ni que nadie lo ande justificando o dándole apoyos. El gobierno de la República tiene toda la legitimidad que representa el haber surgido de las instituciones y por lo tanto ni le pide ni le da a la Iglesia ningún favor. Está marcado todavía con más claridad esta separación. En términos políticos, el siguiente paso se dará hasta 1856. Creo que ya platicamos aquí, pero lo repetimos. Cuando Benito Juárez va a tomar posesión del gobierno de Oaxaca en 1856, dentro del ceremonial para la toma de posesión había una misa de acción de gracias a Dios, un Te Deum. Como le llega el chisme a don Benito de que los miembros del Cabildo Catedralicio de Oaxaca van a armar un gran follón en su contra, él decide tranquilamente quitar la misa de Te Deum como parte del ceremonial de toma de posesión del gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesita el apoyo ni del agente religioso ni del ámbito sacro para justificar, para identificar, para fundamentar su gobierno. En términos políticos, ahí se va dando esta separación. Pero como se pueden dar cuenta, es un proceso pues más o menos largo, es un proceso que no inventó don Benito, es un proceso que no inventaron los liberales de la mitad del siglo XIX, es un proceso que viene desde antes. En fin, todo esto para señalar que hay ciertos elementos que cristalizarán en la reforma en términos de la separación de la Iglesia y del Estado, que cristalizarán fundamentalmente con la Ley de Libertad Religiosa, que otros conocemos como la Ley de Libertad de Cultos, que se promulga en Veracruz en 1860. Esto quiere decir, ni más ni menos, que en el ámbito estrictamente político no se le reconoce a la Iglesia Católica un papel central, un papel fundamental. Esto tuvo también en la Constitución de 1857 otro elemento muy importante. Si ustedes agarran el texto de la Constitución del 57, empieza diciendo que en el nombre de Dios Todopoderoso, bla, 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 ¿no? La misma historia esta que había existido en los documentos constitucionales previos. Sin embargo, si seguimos nuestra lectura, creo que es en el artículo 6, no me crean demasiado, se establece que la Constitución es producto de la soberanía del pueblo. El gobierno de la República no obedece a la voluntad de Dios, ni de la de sus representantes en la tierra, el clero, sino a la voluntad soberana de la ciudadanía de este país. Ahí está el principio de secularización plenamente establecido. Y esto ya lo verán un poco más adelante, pero en fin, me interesaba señalarlo como que hay antecedentes, que esto no es nuevo. Ahora bien,
ese proceso de separación de la Iglesia y el Estado va acompañado de un proceso de secularización de la vida. ¿Y qué quiere decir secularización? Quiere decir que ciertos aspectos de la vida se van saliendo del ámbito de lo estrictamente religioso o eclesiástico. Y quiero insistir en esto, religioso no es lo mismo que eclesiástico. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Pues que hay aspectos de la vida que ya se regirán por principios, por valores, por instituciones que no tienen que ver con la Iglesia en sí misma, aunque en algún momento lo hayan estado. Pienso, por ejemplo, en el caso de los bienes de la Iglesia. Por supuesto que la gran acusación en contra de los liberales mexicanos del siglo XIX es que quisieron destruir a la Iglesia Católica y le robaron todos sus bienes. Los liberales decían es que los bienes no eran de la Iglesia, los bienes eran de la sociedad. Y la sociedad, en la medida en que se secularizó, tuvo derecho a decir de cuál era la mejor manera de utilizarlos. Un argumento frente al otro. Pero ya hemos dicho, en 1833 se quita la obligatoriedad del diezmo. Eso afecta directamente a la Iglesia. Pero ¿qué es lo que hace? De alguna manera libera recursos para que aquellos agricultores, aquellos comerciantes que dejan de pagar el diezmo, tengan más recursos para poder dedicarlos a sus actividades económicas. Por ejemplo, por supuesto que esto también afectará las propiedades de la Iglesia. Una ley muy importante es la ley que conocemos como la Ley Lerdo, que se promulgó en julio del 56 y que es una ley que promueve la desamortización de los bienes de manos muertas. Y decir bienes de manos muertas no es decir bienes de la Iglesia, es decir bienes de instituciones que estaban vinculados. ¿Qué quiere decir que están vinculados? Que legalmente no pueden entrar al mercado de los bienes raíces. ¿Qué queremos decir con esto? Pues si la Iglesia tenía bienes, no los podía vender públicamente como un particular lo puede hacer. Pero había la institución del mayorazgo, entonces ciertas propiedades que estaban vinculadas a un mayorazgo tenían que pasar íntegras al heredero del mayorazgo, usualmente el hijo mayor, que no tenía el derecho de vender esas tierras o de fraccionarlas y vender una parte para financiar su trabajo. O de las instituciones como los ayuntamientos. Desde la época colonial, los ayuntamientos tenían tierras del común para satisfacer ciertas necesidades del ayuntamiento. Bueno, pues esas tampoco se podían comprar o vender. La idea de esa ley era justamente desamortizar, sacar al mercado todos esos bienes. Por supuesto, a quien más le pega es a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque era el principal terrateniente de la época. Algunos malosos dicen que más de la mitad de las tierras de este país pertenecían a la Iglesia Católica. Y decir de las tierras es decir, no solo de los terrenos en ámbitos rurales, sino también de la propiedad en las ciudades. Entonces, ese tipo de elementos. Bien, esta no es una idea nueva que hayan inventado tampoco estos liberales. Bueno, ya en 1847, cuando la guerra contra los Estados Unidos, se intentó una desamortización para conseguir recursos para llevar a cabo la guerra. Pero si nosotros recordamos, previo a la Guerra de Independencia, ya por 1804, la corona española decidió que se redimieran todas las hipotecas de los bienes de capellanías. ¿Qué quiere decir esto? Los bienes de capellanías eran aquellos bienes que se habían ido conformando cuando un donante daba dinero a la iglesia para que se hicieran misas a su favor para sacarlo más rápido del purgatorio y poder llegar al cielo, ¿no?
Ese dinero se utilizaba para prestarlo fundamentalmente a los propietarios agrícolas, porque no había bancos. Entonces, lo que hace la corona en 1804 es decir, todos los que le deben a las capellanías tienen que pagarles porque yo necesito esos recursos porque estoy en guerra. O sea, la corona española había tomado los bienes que administraba la Iglesia Católica para satisfacer sus necesidades pecuniarias en algún momento. Lo cual quiere decir que esta idea de que los bienes de la Iglesia no eran de la Iglesia misma, sino de la sociedad y de su representación en el gobierno, venía de antes de la independencia. En fin, todo este tipo de cosas para señalar, hay estos procesos de secularización. ¿Por qué secularización? Porque eso está significando pasar bienes, pasar capitales de las manos de la Iglesia hacia el Estado. Otro elemento muy importante en ese proceso de secularización, fundamental, si le creemos a Gabino Barreda, que es el creador del sistema educativo moderno en este país, no solo de la Nacional Preparatoria, sino de todo el sistema educativo moderno, señalaba que la gran ruptura que se da entre el mundo colonial y el México que está tratando de construirse una modernidad es justamente el que se abren las instituciones educativas religiosas y se empieza a dar espacio al nuevo conocimiento, a la ilustración, al conocimiento que se reproduce en las instituciones laicas. Y esto se estaba haciendo ya en el México independiente desde varios ámbitos. Uno fundamental, la creación de instituciones laicas de educación superior. Cuando platicamos acerca de don Benito Juárez, platicamos de que él estudió para abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Ese era uno de esos institutos. Ya no dependían de la Iglesia Católica. Lo que se enseñaba ya no era lo que le interesaba a la Iglesia Católica que se enseñara. Era un conocimiento moderno derivado de las ideas de la Ilustración. Y eso poco a poco va generando una masa crítica, dirían algunos señores, una masa crítica de gente que tiene ideas, que tiene conocimientos, que tiene forma de conocer, de entender la realidad de una manera distinta que no es la que le enseña la Iglesia Católica. Y justamente eso va produciendo un proceso de secularización. Ya para explicarme el funcionamiento de la naturaleza o el funcionamiento de la sociedad, no necesito leer a Santo Tomás o a San Agustín. Necesito leer a todos los científicos, que si no es Copérnico, que si cualquiera de estos, ¿no? Ya no es las enseñanzas religiosas, sino las enseñanzas laicas. Y por último, un elemento que también va apuntando a algunas de las transformaciones que se darán en la Reforma, pues ya se empiezan a tomar medidas que responden a las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, los cementerios los administró la Iglesia durante muchos años. A los muertos se les enterraba en Campo Santo, por eso algunos todavía le dicen a los panteones, les dicen camposantos, ¿sí? Bueno, pero en un momento a mediados del siglo XIX, el gobierno se da cuenta de que enterrar a los muertos cerca de los vivos puede representar algunos problemas de salud. Y bueno, ¿qué lugar en aquella época más socorrido que los templos, verdad? Entonces, mejor que los muertos se entierren afuera de las poblaciones. Si ustedes van, ya no está fuera de la Ciudad de México, pero si ustedes van, por ejemplo, del centro hacia el occidente por San Cosme, van a ir encontrando una zona de panteones, ¿verdad? Y el primero de ellos es el Panteón Norteamericano, que está ahí junto al circuito interior. Esos panteones estaban ya fuera de la ciudad, construidos ahí bajo un criterio de salud pública. Ya no era el criterio religioso de junto a la iglesia
el lugar en donde entierro a mi muerto, sino es en un espacio separado en donde se podrán dar los procesos naturales que no me afectarán a mí como a un ser vivo. En fin, podríamos seguir platicando mucho más, pero insisto, ya agoté el tiempo que había yo designado originalmente para esto. Para tratar de cerrar nada más dos cosas. Primero, un par de opiniones más. Patricia Galeana nos dice, la reforma marcó un antes y un después en la historia de la nación. Y es totalmente cierto. Antes y después. Y Enrique Semo nos dice, el objetivo de los liberales al hacer esta reforma era la creación de una sociedad moderna. Podemos discutir qué es una sociedad moderna. Ciertamente es una sociedad ya distinta a la que se vivió en el periodo colonial. Un par de referencias, un par de lecturas recomendadas. El INERM publicó un pequeño folletito que se llama Justificación de las leyes de reforma. Benito Juárez, Melchor Ocampo, Manuel Ruiz, Miguel Lerdo de Tejada, sus autores. Vale muchísimo la pena porque es un pequeño compendio, es el manifiesto que se da el 7 de julio de 1859, previo a la promulgación de las leyes reformistas, en donde se marca cuál es el proyecto de nación que ellos están planteando. Realmente vale la pena. Y comercial, su servidor coordinó un pequeño volumen que se llama Miradas a la Reforma. De repente hay algunos textos que puede valer la pena que los vean. Y cierro nada más presentándoles la alegoría de la Constitución, una alegoría que pintó Manuel Ocaranza en el edificio de la preparatoria, creo que fue destruida, pero se conserva algunas reproducciones y esta es la que ilustró México a través de los siglos en el volumen sobre la Reforma. Muchísimas gracias.